Muy buenos días, mi nombre es Dora Estela Falla, soy tutora de la SAO, Seada Casillas, soy la tutora encargada del componente práctico del curso de diseño del trabajo. Bueno, en esta ocasión les voy a dar las indicaciones acerca del informe de laboratorio que deben entregar y acerca del video que deben entregar en ese informe de laboratorio. Entonces voy a mostrarles mi pantalla aquí y a mostrarles las indicaciones. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Listo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a dar inicio al componente práctico virtual. Entonces, lo primero que se hizo en el día de hoy fue compartir la asistencia. La asistencia la tienen en el chat. Por favor, para los que están ingresando hasta ahora, llenar la asistencia. Es muy importante tener en cuenta la asistencia de ustedes a este evento práctico. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña introducción acerca de las técnicas del estudio del trabajo y su interrelación. Entonces, relacionamos las 3M, la de método, la de know-how, receta de la abuela, medición del trabajo, mano de obra, relacionado con el control de tiempo, el movimiento, relacionado con la planificación de ellos, que busca minimizar la fatiga. Bueno, dentro del estudio del trabajo, nosotros vamos a manejar algo que se llama estudio de métodos y medición del trabajo. Para el estudio de métodos, la idea es siempre simplificar la tarea y establecer los métodos más económicos para efectuarla. Dentro de la medición del trabajo, entonces, se determina cuánto tiempo debería gastarse en llevar a cabo dicha tarea. ¿Para qué? Para generar mayor productividad. Los objetivos de los estándares y del diseño del trabajo es incrementar la productividad y la confiabilidad en la seguridad del producto, reducir los costos unitarios, lo cual permite que se produzcan más bienes y servicios de calidad para más gente. Bueno, entonces, una primera parte relacionada con la guía es observar un video. Entonces, vamos a remitirnos a la guía y a las indicaciones, que nos dan ahí. Entonces, las recomendaciones básicas, primero que todo, cuando vayan a iniciar con el laboratorio, deben tener un cronómetro, deben tener lápiz o lapicero, deben tener un celular que tenga buena resolución en la cámara, papel, marcadores, cinta métrica. Bueno, entonces, en este caso, ustedes van a tener en cuenta las recomendaciones básicas. Entonces, van a observar un video y a partir de este video, ustedes van a tener en cuenta el procedimiento que allí se desarrolla. ¿Listo? Entonces, este video ustedes lo van a repetir pues las veces que sea necesario para que tengan presente el proceso. Ustedes deben desarrollar ese proceso del armado de la caja 14 veces, lo que quiere decir que ustedes van a hacer 14 cajas. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes tengan hechas las cajas, empezando por la primera caja que ustedes hacen, van a tomar el tiempo de realización de la caja completa. Entonces, ustedes van a tener en cuenta, si armando esta caja me demoré, digamos, 12 minutos, entonces luego sigo con la siguiente caja, dependiendo del tiempo que me demore. Se supone que a medida que ustedes van incrementando la producción, en este caso, a medida que ustedes van haciendo más cajas, se aumenta la agilidad, lo que quiere decir que el tiempo va a disminuir en el armado de las cajas. Bueno, continuamos entonces. Profe, entre más cajas hagamos, pues más rápido. Sí, señor, se adquiere mayor agilidad para realizar la tarea. Bueno, continuamos aquí. Bueno, la primera parte, entonces, de acuerdo a la guía del componente práctico,
me pide describir mediante un diagrama de flujo de proceso el procedimiento para desarrollar la actividad, en función de obtener una rutina adecuada y adoptar un método de trabajo eficaz y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la primera caja que yo desarrolle, voy a mirar si en realidad cuando realice la segunda caja, el método que utilicé para armar la primera me está funcionando. Y entonces voy a ver en la segunda. Si el tiempo aumenta en la segunda, quiere decir que algo pasó ahí, que de pronto hay una situación ajena, que descansé, que se me cayó la hoja al suelo, me paré de la mesa, entonces hice un movimiento extra, entonces todo eso se va a tener en cuenta. Para esta situación vamos a utilizar el diagrama de flujo de procesos, el que están observando aquí en pantalla. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener el procedimiento detallado de esta actividad que van a desarrollar. ¿Listo? Esto para el armado de la caja, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Bueno, otra parte les dice a ustedes que al elaborar la caja de papel, como les dije anteriormente, ustedes van a tener que hacerlo en 14 ocasiones. Lo que quiere decir que, bueno, yo armé mi caja, y luego debo armar otra, no que de pronto llegue y arme esta caja, desarme y vuelva a arme, no, porque ustedes deben evidenciar que realizaron en total las 14 cajas. ¿Listo? Bueno, van a tener en cuenta esta tablita que ven aquí en la parte izquierda de la pantalla. Esta tablita les muestra y les pide el número de intentos. Entonces, para cada intento, entonces ustedes van a registrar los tiempos utilizando el cronómetro. Lo van a registrar en minutos y segundos, entonces dependiendo del tiempo que se hayan gastado haciendo la primera caja, en ese primer intento, luego en la segunda caja, tercera hasta la caja número 14. Después de tener esos tiempos, ustedes deben tener evidencias fotográficas, entonces ustedes van a tener en cuenta, y también el video, recuerden que dentro del video de las cajas, entonces, y el tiempo máximo del video son 5 minutos, así que por favor no exceder de este tiempo. Entonces, una vez ustedes han tomado sus tiempos, han utilizado el cronómetro y tienen todos los datos, han hecho las 14 cajas, ustedes van a hallar el tiempo estándar. Esta ecuación a ustedes se la suministran dentro de la guía de laboratorio, entonces no tienen que buscarla en ningún otro lado, sino simplemente van a reemplazar. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta cómo voy a hallar el tiempo real. Entonces, para poder hallar el tiempo real, nosotros simplemente vamos a ¿qué? A promediar los minutos, a sacar el tiempo promedio de los minutos y el tiempo promedio de los segundos. Entonces, ¿cómo saco yo el promedio? Simplemente una vez he tomado los tiempos, voy a sumar la columna de minutos, me va a dar aquí un resultado. A ese resultado, para poder sacar el promedio, simplemente yo lo voy a dividir en la cantidad de intentos, en la cantidad de veces pues, que hice que utilicé para hacer las cajas. Entonces, en este caso son 14 intentos, voy a dividir el resultado que me dé aquí, lo voy a dividir en 14. Ahí ya me daría el promedio. En este caso me dio 7,57. Para los segundos voy a hacer la misma operación. Voy a hacer la suma y luego divido en la cantidad de intentos. Ahí me va a dar el promedio. Bueno, una vez tengo los promedios en minutos y en segundos, yo debo unificar este tiempo real en una sola unidad. En este caso yo escogí la unidad de tiempo, minutos, entonces voy a determinar el tiempo real en minutos. Entonces simplemente yo voy a sumar el promedio de los minutos más el promedio de los segundos. Pero, como está en segundos, esta unidad de tiempo la voy a pasar a minutos. Y la forma en que lo hago es dividiendo en 60. ¿Listo? Entonces, al hacer la operación, me va a dar 7,99. Ya he unificado el tiempo real. Entonces, ya tengo mi tiempo real. ¿Qué voy a hacer luego? En la ecuación que me pide que halle el tiempo estándar, simplemente voy a reemplazar aquí el tiempo real. Entonces, en mi caso, el tiempo real fue de 7,99. El tiempo suplementario a ustedes se lo suministran dentro de la guía, entonces no tienen que buscar un tiempo suplementario, sino simplemente utilizar el valor que se les da en la guía de laboratorio, que es del 12%. Entonces, simplemente me dice que el tiempo real se multiplica con la sumatoria de 1 más el tiempo suplementario. Entonces, simplemente reemplazo aquí
que es mi tiempo real es 7,99, multiplico por 1 más el 12% y eso me daría 8,94. Entonces, mi tiempo estándar es de 8,94. ¿Listo? Bueno, continuamos. La guía de laboratorio nos presenta también otra tablita. En esta tablita nos pide que agrupemos el experimento, lo dejemos en grupos y me pide sacar, me dice que cuánto es el tiempo invertido y del tiempo invertido voy a sacar un tiempo promedio. Me pide que lo saque en minutos y en segundos. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es, para el grupo 1, iría el intento 1 y el intento 2. Voy a tener en cuenta el tiempo que he invertido en realizar la primera caja y la segunda caja. Entonces, simplemente yo voy a sumar, porque necesito sacar el promedio, sumar estos dos tiempos y lo voy a dividir en la cantidad de intentos. Entonces, la cantidad de intentos que estoy utilizando aquí simplemente son 2 intentos. Al dividirlo en 2 intentos, me daría 12,5. Lo mismo para los segundos. Entonces, simplemente hago la sumatoria y divido por el número de intentos. En este caso sería 42. Y así sucesivamente con los siguientes grupos. Saco el promedio de minutos, lo anoto a este lado. Saco el promedio de segundos, lo anoto aquí. Luego para el grupo 3, saco el promedio y lo anoto en la tablita. Bueno, después de tener estos promedios, yo procedo a hacer un análisis. Si ustedes observan, para el grupo 1, todavía no me he especializado muy bien en la tarea, de acuerdo a estos tiempos. Estos tiempos son aleatorios, no son que los haya tomado con cronómetro ni nada de eso, sino es un ejemplo para poder mostrarles cómo funcionaría el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces simplemente voy a comparar. Entonces, para el grupo 1 aún no me he especializado del todo, o sea que todavía llevo un tiempo mayor en promedio realizando la caja 1, la caja 2. Para el grupo 2 ya tengo un poco más de habilidad, entonces el tiempo promedio que gasto es más o menos de 10 minutos con 16,25 segundos. Para el grupo 3 ya he adquirido una habilidad, lo que quiere decir que el tiempo promedio disminuyó en comparación con el grupo 1. Lo que quiere decir es que ya puedo hablar de tener una habilidad y que he logrado disminuir el tiempo en el que yo estoy realizando las cajas. Entonces ya lo voy a elaborar con mayor rapidez y mayor eficiencia. Bueno, dentro de el informe que les solicitan, hay 2 preguntas relacionadas con la curva de aprendizaje. Entonces, por eso voy a enfatizar en la curva de aprendizaje. Entonces, relacionado con la curva de aprendizaje, el aprendizaje depende del tiempo, del costo asociado al periodo de aprendizaje. Cada que se duplica la cantidad de productos elaborados, el tiempo de manufactura disminuye en una tasa denominada tasa de aprendizaje. Bueno, los efectos de la curva de aprendizaje es eficiencia de la mano de obra y organización del trabajo. Generalmente en el aprendizaje depende del tiempo, además existe un costo asociado al aprendizaje, mientras la persona se cualifica y reduce los tiempos de elaboración de un producto. Cada que se duplica cuando se hace un producto de primera vez, la segunda vez que se haga, el tiempo va a disminuir. Esto es algo que se llama tasa de aprendizaje. Luego se duplica, aumenta la eficiencia, esta tasa de aprendizaje se duplica, lo que aumenta la eficiencia en la mano de obra. Es decir, entre más volumen se produce, en este caso, entre más cajas ustedes producen, mejor va a ser el nivel de especialización de ustedes frente a esa tarea. En este caso sería el armado de las cajas. Bueno, hay algo que se llama tasa de aprendizaje, que como lo vimos anteriormente, debemos tener en cuenta. La tasa de aprendizaje está representada por 2 elevado a la n, en donde n representa la pendiente de los tiempos aplicando el logaritmo.
Bueno, como ustedes deben contestar esta pregunta relacionada con la curva de aprendizaje, deben tener en cuenta la parte de tasa de aprendizaje, de porcentaje de mejora. Entonces, en esta parte les voy a explicar cómo lo pueden aplicar dentro del informe de laboratorio. Entonces, si ustedes recuerdan, esta tablita es la que yo les había dicho que ustedes ya pues tenían relacionado con el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces aquí tenemos los tiempos que he tomado con el cronómetro, que ustedes han tomado con el cronómetro. Está en minutos y segundos. Bueno, yo necesito unificar este criterio de tiempos. Aquí los tengo en minutos y segundos. Necesito dejarlos en una sola unidad. Entonces hacemos el proceso que se presentó inicialmente para poder hallar, si ustedes recuerdan, el tiempo real. Entonces simplemente, pues, ¿qué voy a hacer? Para la duración 1, simplemente voy a tener en cuenta los minutos. Sumo esto con el resultado que me dé de 55 dividido 60. ¿Por qué divido 55 en 60? Para poder pasar esos segundos, que son 55 segundos, a minutos. Luego con el segundo valor hago lo mismo. Entonces, 13 minutos más 29 segundos. En este caso, pues, como son unidades diferentes, pues no los puedo sumar. ¿Qué hago? Entonces, los 29 segundos los estoy pasando a minutos. Una vez que tengo pasados estos minutos, me va a dar un resultado ahí. En este caso me daría 13,48. ¿Listo? Aquí las operaciones están indicadas, entonces esta es la operación que deben hacer. Entonces simplemente suman los minutos con los segundos que previamente han hecho la operación, la conversión, perdón, de segundos a minutos. Listo. Una vez tenemos todos estos datos, después de haber hecho las respectivas relaciones del tiempo real, entonces tenemos aquí esta tablita. Continuamos entonces. Bueno, una vez que nosotros tenemos la duración o el tiempo real, vamos a hallar algo que se llama tiempo acumulado. Este tiempo acumulado lo hallan teniendo en cuenta, pues, la duración. Entonces, por ejemplo, para el primer intento, el tiempo acumulado, pues, obviamente, como no hay un tiempo anterior, se coloca el mismo tiempo, que es 12,916667. Para el segundo tiempo acumulado, voy a sumar el tiempo anterior con el siguiente tiempo de duración, y ahí me va a dar 26,4. Hago la misma operación para el siguiente, entonces voy a sumar 26 con el 15,233 y me va a dar 41,63. Luego el 41,63 lo voy a sumar con el siguiente tiempo de duración, que este sería el tiempo real, de 8,6 y me daría 50,23, y así sucesivamente. Si ustedes lo hacen en Excel, después de haber hecho este segundo, en la parte del segundo intento, ustedes ya pueden arrastrar la fórmula y ahí les va a dar de una vez el resultado. ¿Listo? Continuamos. Bueno, ya tenemos X, que es el intento. Tenemos la duración, que representa el tiempo real aquí. Tenemos el tiempo acumulado. Tenemos, vamos a hallar ahora Y de tiempo acumulado, que es el promedio por unidad. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Entonces, el primer promedio, el primer tiempo acumulado de Y, lo vamos a hallar entonces 12,91, que es el tiempo acumulado, dividido el intento. Entonces, es el primer intento, entonces me daría el mismo número. Luego, el tiempo acumulado de 26,4 lo voy a dividir en el segundo intento. En este caso lo voy a dividir en 2. Y así sucesivamente. Entonces, el siguiente tiempo acumulado lo voy a dividir en el intento, que sería aquí 3. Dividiría 41,63. Lo dividiría en 3. Y eso me daría un valor de 13,87. Y así sucesivamente. Lo mismo, si estamos en Excel, entonces podemos hacer lo mismo, arrastrar la fórmula, y igualmente podemos verificar si nos está quedando los resultados. Bueno, ya tenemos entonces el X, que es el
intento, la duración, el tiempo acumulado y el y de tiempo acumulado, es el promedio por unidad. Ahora vamos a hallar el logaritmo natural de x. Entonces, si ustedes observan aquí la tablita, yo he denominado que x es el intento, entonces es el intento 1, intento 2, intento 3, hasta el intento 14. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es sacar el logaritmo del primer intento, para el primer intento, entonces sería el logaritmo natural de 1, me da 0. Luego para el siguiente intento, logaritmo natural de 2 es 0,693 y así sucesivamente. Puedo hacer lo mismo, arrastrar la fórmula si la tengo en Excel, o si no es el caso y de pronto no tengo las posibilidades de hacerla con Excel, entonces lo puedo hacer con la calculadora igualmente. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, tenemos el intento, la duración, tiempo acumulado, y de tiempo acumulado, logaritmo natural de x. Ahora me pide el logaritmo natural de y. Entonces, simplemente, si ustedes observan en la tabla, y es tiempo acumulado promedio. Entonces, en este caso, yo voy a sacar el logaritmo natural de y. Entonces, para el primero sería logaritmo natural de 12,916667. Entonces, el resultado que me da es 2,5585,185. Es importante colocar todos los decimales para que a mayor número de decimales, pues habrá menor error al realizar esta operación. ¿Listo? Entonces, se recomienda dejarle todos los decimales. Bueno, entonces, continuamos. Para el segundo, entonces, lo mismo. Entonces, voy a sacar el logaritmo natural de 13,2. Aquí me daría 2,58. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden que es el logaritmo natural de y a y se lo hemos asignado al tiempo acumulado promedio por unidad. Bueno, entonces nosotros ya tenemos, una vez hallado el logaritmo natural de x y el logaritmo natural de y, vamos a hallar la pendiente. ¿Para qué vamos a hallar la pendiente? La pendiente es necesaria para encontrar la tasa de aprendizaje. Entonces, la pendiente la podemos hallar con la fórmula de Excel. Entonces, simplemente ustedes anotan pendiente y ahí les va a dar las opciones para la parte Y y la parte X. Entonces, les voy a mostrar en Excel. Profe, ¿todo el trabajo se realiza en Excel? Sí, eso lo puedes hacer en Excel o si quieres hacerlo manualmente, pero yo te recomendaría que usaras Excel por practicidad. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar cómo lo tengo en Excel. Tengo el logaritmo, les voy a mostrar la fórmula, voy a acercarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la fórmula que utilicé fue la fórmula de pendiente, entonces me pide el conocido de y y el conocido de x, entonces yo simplemente selecciono los datos de y, que van a ser los primeros, como ustedes observan aquí, que aparecen azulito, y luego le coloco punto y coma para poder seleccionar el siguiente rango de datos, que son los del logaritmo de x. Una vez que tengo esto, entonces simplemente yo le doy Enter y ahí ya me da el resultado de la pendiente. Bueno, entonces ya tengo la pendiente. Como ya tengo la pendiente, ya puedo hallar la tasa de aprendizaje. Bueno, recuerden que la tasa de aprendizaje era igual a 2 elevado a n. En este caso, n es la pendiente. Entonces, la tasa de aprendizaje sería igual a 2 elevado a la menos 0,22673, bueno, puntos suspensivos del decimal. Y eso me daría 0,8545, los decimales que observan ahí. Lo que quiere decir que nuestra tasa de aprendizaje sería más o menos del 85,45%, así como a grandes rasgos. Ahora, necesito hallar, saber para qué me sirve esta tasa de aprendizaje. Entonces, de acuerdo al ejemplo, cada vez que nosotros dupliquemos la cantidad de productos elaborados, el tiempo se va reduciendo en 0,8545. Si la primera unidad se demora 12,91, como pueden observar aquí, 12,91, la segunda unidad entonces será 12,91 por el punto 8545. Y ya la cuarta, como dice que se duplica, la cuarta unidad entonces será 9,432. Lo que quiere decir que
cada que se duplica, entonces se va disminuyendo el tiempo de elaboración en 0.85 o en 85.45%. Esa sería más o menos como la interpretación. Pero ustedes pueden profundizar un poco más en ello, teniendo en cuenta sus datos, haciéndolo un poco más profundo, pero así más o menos es lo que trata de decir con la tasa de aprendizaje, teniendo en cuenta pues lo de la curva de aprendizaje. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito algo que se llama porcentaje de mejora. Como ustedes observan aquí, el porcentaje de mejora lo puedo hallar utilizando 1 menos la tasa de aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hallar? Pues como ya tengo mi tasa de aprendizaje, simplemente yo voy a utilizar 1 menos 0.8545 y ahí me va a dar el resultado de 0.1454. Lo que quiere decir que nuestro porcentaje de mejora es del 14.54% para este ejemplo, ¿no? El caso de ustedes puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo del caso, dependiendo de la habilidad de la persona, dependiendo de las condiciones físicas, condiciones ambientales. Recuerden que dentro de la medición del trabajo se tiene en cuenta todo. No solamente el trabajador, sino también el espacio en el que él realiza su tarea. Entonces es muy importante hacerlo en un ambiente en donde ustedes tengan total tranquilidad, un espacio en donde ustedes se sientan cómodos, la luz sea adecuada, la ventilación también, el ruido no les afecte a ustedes, tampoco si están cerca de alguna máquina o algún aparato que produzca vibración que pueda molestarles a ustedes mientras están realizando esta tarea. ¿Listo? Bueno, esto sería para el caso de la pregunta relacionada con curva de aprendizaje. Entonces, tener muy presente que deben realizar este proceso para tener en cuenta la tasa de aprendizaje y el porcentaje de mejora. Entonces, hallando esto, ustedes están contestando la pregunta, pero deben como dar una conclusión de esa respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de las preguntas que ustedes van a encontrar en esa guía, tenemos, ¿por qué se presentan diferencias y similitudes en los tiempos obtenidos? Entonces, pues yo ya les he dicho varias, que pueden ser condiciones ambientales, condiciones físicas, condiciones del trabajador, que el trabajador presentó fatiga por X o Y motivo. Entonces, eso ya depende de cada una de las personas que esté realizando la tarea. En los tiempos en que los tiempos pues serían iguales o altamente diferentes, ¿por qué se presenta esta situación? Entonces, pues yo les podría decir, a mi modo de pensar, que de pronto hizo una pausa activa, se le cayó algo del material, de pronto había demasiada ventilación, las hojas se esparcieron, se le cayeron todas al piso, entonces mientras recogía todas las hojas, entonces ahí perdió tiempo. Cualquiera de esas situaciones podría ocasionar que los tiempos sean iguales o que sean altamente diferentes entre la elaboración de una caja y otra. Bueno, entonces aquí ya entramos a analizar las cifras. De acuerdo con las cifras, ¿hubo aprendizaje durante el proceso? Entonces sustentan la respuesta. Entonces ustedes van a mirar si hubo aprendizaje o no, teniendo en cuenta la tasa de aprendizaje, lo que estábamos hablando de la curva. Aquí en el caso, aquí es donde entra a trabajar lo que les está explicando de la curva de aprendizaje. ¿Cómo se puede aplicar el concepto de curva de aprendizaje? Entonces lo acabamos de ver. Ustedes simplemente hacen el ejercicio, concluyen acerca de lo que observan en el ejercicio. ¿Listo? El tiempo promedio es la variable o medición más adecuada para calcular el tiempo de producción. Ustedes miran a ver si en realidad es verdad, es verdadera esta afirmación, no es falsa, y justifican por qué es verdadera o por qué es falsa. ¿Listo? Pero tienen que tener una base teórica que me diga, bueno, es verdadera por esto, es falsa por esto. En el caso de que ustedes estén sustentando su respuesta con una base teórica que hayan sacado de un libro, de una página web o de algún lugar y que no sea propia su respuesta, recuerden citarla. Normas de citación, por favor. Si están haciendo parafraseo, entonces también. Si es una cita directa, cita indirecta, entonces, por favor, citar. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales de iluminación en el puesto de labores? Ventilación, ruido, otras labores en el desarrollo de las actividades y en la productividad. Entonces, simplemente ustedes van a tener en cuenta qué condiciones ambientales tenían en ese momento ustedes. Si la iluminación era buena o si era excesiva o si de pronto la lámpara no estaba a la altura adecuada. Si la ventilación era mala, o sea, la temperatura aumentó, la temperatura bajó.
si el ruido era excesivo, si el ruido por día no era soportable. Entonces van a tener en cuenta eso. Aquí les voy a compartir en el chat un OBI, un objeto virtual de información relacionado con esas condiciones ambientales para que ustedes tengan como una idea mayor sobre sobre las condiciones ambientales. Ahí les habla de la iluminación, del ruido, la temperatura. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y sustenten y mejoren y puedan justificar esas respuestas relacionadas con condiciones ambientales. Bueno, entonces ustedes, hay otra pregunta que les dice, a partir del registro de los tiempos registrados en el formato donde se evidencia indicadores de fatiga, explicar. Bueno, entonces ahí vamos a tener en cuenta los indicadores de fatiga. Hay una parte donde ustedes les está colocando en la guía, aparece para colocar sí o no, entonces ahí es donde les está. Bueno, ustedes deben formular conclusiones del trabajo, deben utilizar los términos, uno por conclusión, deben emplear los términos de producción, eficacia y productividad, tenerlo muy claro. ¿Listo? Bueno, entonces llegamos a la parte del video. El video que ustedes van a realizar sobre este informe, sobre esta práctica, es de máximo 5 minutos. Es relacionado con el desarrollo exclusivamente del laboratorio. Ustedes, el video lo presentan dentro del informe, o sea, el enlace va dentro del informe escrito que ustedes me van a presentar. Se debe mostrar dentro del video a la persona armando la caja o parte de la caja, porque recuerden que son máximo 5 minutos. El registro de tiempos deben firmar la persona que les esté ayudando a tomar los tiempos, o sea, que se evidencie que están cronometrizando en el momento que usted está elaborando la caja, le están cronometrizando el tiempo. Mostrar las 14 cajas elaboradas y mostrar también dentro del video la tabla que usted está diligenciando en el momento de elaborar la caja. Entonces, bueno, hice mi primera caja, paro el cronómetro y en ese momento estoy tomando la anotación del tiempo que me demoré haciendo esta caja en el primer intento. ¿Listo? Entonces, eso también debe ir dentro del video. ¿Listo? Por favor, entonces, tener en cuenta cuando vayan a hacer el video, presentarse, indicar su nombre, indicar de qué centros son y proseguir a hacer el desarrollo de la actividad. Bueno. Profe, una pregunta para ¿cómo es la caja o algo? Porque a ver, usted ha dentro hablado, de... pero no sabemos cómo es la caja. Ustedes dentro de la guía tienen el video de la caja que ustedes van a armar. Dentro de la guía práctica está el video, ustedes visualizan el video cuantas veces sea necesario para tener en cuenta el proceso. Es una caja que van a fabricar es estilo origami, entonces simplemente ustedes necesitan el papel que les indiquen ahí para poder realizar las cajas. ¿Quedó comprendida esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si alcanzamos ahorita, después de seguir explicándoles esto, si alcanzamos, les muestro el video, aunque pues la idea sería que aquí nos centremos más que todo en como preguntas relacionadas con lo que se va a hacer, porque el video pues igual ustedes lo pueden observar en cualquier momento. Pues, no sé si estarían de acuerdo en ver el video ahorita, pero si quieres continúo más bien explicándoles la parte que sigue. No, no hay problema, profe. Con calma vemos el video. Ah, bueno, listo. Bueno. Entonces, seguimos con la aplicación del formulario. Recuerden que son 25 preguntas. Esto más que todo está relacionado con las condiciones físicas del lugar. Aquí habla del laboratorio, pero como ustedes lo están realizando en casa o en su lugar de trabajo, entonces ustedes van a verificar esas condiciones físicas. Su laboratorio va a ser su casa o su lugar de trabajo. Entonces, de pronto digan, ay, no, es que acá habla de laboratorio. No. Cuando hablamos de laboratorio, estamos hablando del lugar en donde usted está haciendo su práctica. Lo vamos a asumir como su casa o el lugar de trabajo. Entonces, dependiendo en donde ustedes se encuentren, ese va a ser su laboratorio. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con las preguntas. Son 25 preguntas.
Cada una de las preguntas me dice, es como una especie de lista de chequeo, si no, si en realidad se cumple la condición o no se cumple. Entonces las vamos a ver aquí en la guía, porque acá las tengo más completicas. Bueno, aquí tenemos las preguntas. Aquí me hablaba, bueno, dentro de las preguntas son 25, entonces es como una especie de lista de chequeo que ustedes van a llenar. Estas preguntas están relacionadas con, por ejemplo, en el caso de las sillas, que si estas son giratorias, la altura de los asientos, que si es ajustable o si es una altura fija, la medición de la silla, entonces que si esta oscila entre 38.1 centímetros o 55.9 centímetros, entonces dicen sí o no, dependiendo de la medida que les haya dado a ustedes. El asiento tiene un ancho mínimo de 45.8 centímetros, entonces verifican si tiene esta medida. ¿Son cómodos los asientos? Entonces ustedes dicen sí, no son cómodos. Aquí no tienen que justificar por qué son sí o no, sino simplemente colocan una X, marcan sí, sí o sí, no. Es una lista de chequeo, solamente sí, no. Los asientos, ¿tienen 5 patas de soporte? Lo mismo, entonces verifican si los asientos cumplen con esa condición. Si no cumple, pues entonces le colocan que no. Los asientos tienen ruedas o esferas giratorias para realizar las actividades móviles. Entonces, que si de pronto con el mismo asiento yo me puedo desplazar a otra mesa para de pronto conseguir material. Entonces, ustedes me dirán sí o no. Cuando se sientan en una fórmula de ángulo en forma de ángulo de 90 grados entre el tronco y los muslos, o sea, en el momento que ustedes se sientan en la silla que están utilizando, ¿sucede eso? Sí, sí, no, entonces. ¿Existe espacio entre los muslos y la parte inferior de los mesones? ¿El espaldar de los asientos es adecuado para recostar el tronco? ¿Los asientos son cómodos para permanecer sentado? ¿Los mesones son suficientemente amplios para desarrollar la actividad académica? ¿El color de los mesones es adecuado? Bueno, aquí en esta parte del color, si ustedes pueden verificar el OBI que les acabo de enviar en el link, hay una parte que les habla del color. El color influye demasiado en los efectos psicológicos que produce en las personas. Por ejemplo, si yo les hablo del color amarillo, es un color aceptado, digamos, que para, por ejemplo, la mantequilla. Entonces, la margarina siempre se coloca de ese color amarillo, entonces eso atrae el apetito. Entonces, los colores tienen como ese efecto psicológico en las personas. Dependiendo del color, entonces la persona va a sentir o fatiga visual o va a sentir algún tipo de sensación. Por ejemplo, con el caso de, digamos, el color verde. Este produce una baja visibilidad. En el color verde, cuando ustedes si han probado, digamos, en los salones de clase, cuando los salones de clase se pintan de color verde, este color genera un sentimiento de descanso en los niños, de tranquilidad, de estabilidad emocional. Entonces, cuando ustedes ingresan a ese lugar donde las paredes están pintadas de color verde, ese color produce ese efecto. Entonces, deben también verificar todas esas cosas y si en realidad se cumple. Otra cosa que deben verificar es la altura de los mesones, si es una altura adecuada para la estatura que ustedes tienen. Recuerden en cuanto a las medidas antropométricas, que esto se trató pues la tarea que finaliza hoy. Los tomacorrientes, que si están localizados en los mesones, que si están a un alcance adecuado. Los espacios ubicados en la parte inferior de los mesones para almacenar elementos del laboratorio, ¿son seguros, son inseguros? Entonces ustedes verifican si en realidad son seguros. La distancia de visión entre el ojo del observador y la pantalla del monitor está entre 40 centímetros y 70 centímetros. Entonces ustedes verifican si se cumple con esta medida. Existen reflejos de la luz natural y artificial en los monitores, entonces ustedes verifican si se presentan reflejos. Recuerden que el reflejo es ese brillo excesivo que se genera en el campo de visión y es por luz excesiva. Entonces, esta luz se esparce en la córnea y lentes y aún en los lentes de corrección, lo que quiere decir que reduce un poco la visibilidad. De manera que las personas requieren un tiempo adicional como para acostumbrarse nuevamente a esa condición de mucha luz o de poca luz.
Entonces, verificar esto. La parte superior de la pantalla se encuentra en línea con los ojos al erguir la cabeza del usuario del equipo. Entonces, verifican si se encuentra o no en línea. Se pueden colocar persianas o cortinas en las ventanas con el propósito de atenuar el reflejo de los monitores. Entonces, verifican si en el lugar en donde realizaron el laboratorio se cumple con esta opción. ¿Existen reflejos en el acrílico? Bueno, en este caso, pues, de pronto, si tienen algún tablero o alguna cosa, lo tienen en cuenta. Si no, entonces me colocan ahí, no aplica, y listo. ¿Existen espacios específicos para guardar los implementos académicos o personales del estudiante durante el laboratorio? Entonces, responden a esta pregunta. ¿Los cables y conexiones eléctricas y lógicas se encuentran debidamente asegurados fuera del alcance del usuario del laboratorio? Verifican si esto se cumple. ¿El monitor de computador se encuentra a una altura adecuada para observar cómodamente? Entonces verifican si en realidad se cumple. Bueno, en el siguiente formato ustedes van a registrar la propuesta de mejoramiento. En la parte superior les dice que está relacionado con las sillas y que va de la pregunta 1 hasta la pregunta 12. Entonces ustedes verifican si dentro de la lista de chequeo que elaboraron se cumplía con esas condiciones. Si no se cumplía, entonces van a colocar una propuesta de mejoramiento, van a verificar y colocar la propuesta de mejoramiento teniendo en cuenta, pues, para el caso de las sillas y esto, las medidas antropométricas y lo que se trabajó en la tarea 2. Para el escritorio o mesas de trabajo, entonces se va a tener en cuenta las preguntas de la 13 hasta la 17 y lo mismo, se hace la propuesta de mejoramiento o de diseño de este puesto de trabajo que ustedes están utilizando. Para los equipos de computación, entonces lo mismo, entonces verifican si se cumple y la forma en que ustedes pueden mejorar este puesto de trabajo. Y las otras variables que se va a proponer, se va a realizar la propuesta, están de la pregunta 22 hasta la pregunta 25. Listo. Bueno, entonces continuamos. Bueno, el documento se debe presentar teniendo en cuenta lo siguiente. El componente práctico debe enviarse al tutor, en este caso deben enviármelo a mí, a través del aula de diseño del trabajo componente práctico virtual, en el enlace que les estoy mostrando aquí que dice componente práctico virtual, entrega de la tarea. La fecha límite para entregar este informe es el 10 de noviembre. ¿Por qué el 10 de noviembre? Porque de acuerdo al reglamento y a lo que se tuvo en cuenta con la red de tutores del curso de diseño del trabajo y de acuerdo a los laboratorios prácticos que se hacen de forma presencial, siempre por regla se envía el informe 8 días después de realizar la sesión. En este caso, la sesión se realizó hoy 31 de octubre, yo les estoy dando hasta el 10 de noviembre, les estoy cediendo en 2 días más. Algunos me van a decir lo siguiente. Dentro de la guía, bueno, en la agenda dice que hasta el 30. Sí, señora, hasta el 30, pero las personas que, por ejemplo, les hayan realizado su laboratorio, digamos, el día 20 de noviembre o 18 de noviembre. Esas personas son quienes tienen la posibilidad de enviarlo hasta el 30 de noviembre. En el caso de nosotros, el laboratorio, la práctica se está haciendo hoy 31 de octubre y se está recibiendo el informe hasta el 10 de noviembre. ¿Que por qué lo colocaron así en la agenda? Porque no todas las fechas para la práctica de laboratorio se iban a agendar de forma rápida, algunos lo van a hacer de forma un poco más tardía, entonces por eso se tuvo en consecuencia esa fecha, como se dice, como para tenerla en cuenta, del 30 de noviembre, pero la fecha que ustedes deben entregar el informe es hasta el día 10 de noviembre, para que lo tengan presente. Igual se los voy a publicar en los foros del componente práctico, también se los voy a compartir al correo institucional. Una recomendación de oro, y no solo para esta práctica, sino para las prácticas que sigan de aquí en adelante para ustedes en los otros cursos que tengan, siempre tener activo el correo institucional, siempre revisar el correo institucional, porque las prácticas, los horarios del componente práctico siempre son enviados al correo institucional.
¿Que por qué no se envía el correo interno? Porque en mi caso, los estudiantes, la mayoría que tengo de componente práctico, no son mis estudiantes dentro del aula de diseño del trabajo. Si tengo por ahí unos 20 o 15, son muchos estudiantes de mi aula de diseño del trabajo. Entonces, por esa razón, no se puede enviárseles a través del correo interno del curso de diseño del trabajo, enviarles esta información. Se podría enviar a través del componente práctico, pero también hubo la imposibilidad que ustedes todavía no habían ingresado al aula, entonces no aparecían activos y cuando uno los iba a buscar, no aparecían dentro del grupo asignado. Por eso, en mi caso, yo se los envié a las personas que me aparecían activas. Y la parte del correo institucional sí se los envía a todos, absolutamente a todos. Entonces, para que por favor siempre tengan activo ese correo institucional y por favor, apenas terminemos ahorita esta sesión, ingresen inmediatamente al aula del diseño del trabajo, ¿listo? Entonces, les voy a dar otras indicaciones para la entrega del informe. La presentación del informe deben tener en cuenta las siguientes condiciones. La extensión debe ser de mínimo 12 páginas y máximo 15 páginas. La letra debe ser Arial, tamaño 12. El espaciado debe ser sencillo o simple. El contenido van a ser una portada, una introducción. La introducción es relacionado a lo del informe de laboratorio. Los objetivos, objetivo general, objetivo específico. Si pueden consultar la taxonomía de Bloom para que coloquen unos objetivos acordes relacionados con los objetivos y para que la vayan implementando el uso de esta taxonomía, porque a ustedes les puede servir después para cuando estén realizando el trabajo de grado. Entonces es muy importante que la vayan empleando desde ahora. Se llama taxonomía de Bloom. No sé si la quieren consultar. El desarrollo de las actividades, entonces todo absolutamente lo que aparece en la guía, las preguntas, el ejercicio. Recuerden que deben anexar también evidencias fotográficas del proceso, entonces para que por favor dentro del informe, y deben anexar también el enlace del video. Las conclusiones, entonces, si yo coloco mis objetivos, las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos. Referencias bibliográficas, entonces, voy a compartirles un documento, bien sea a través del correo interno del aula, del componente práctico virtual, o a través del foro. Les voy a compartir un documento relacionado con las referencias bibliográficas para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. Si dentro del trabajo ustedes están usando información de otra persona, por favor citar. ¿Listo? Entonces les voy a dar la ruta. Si de pronto, para los que no han entrado todavía al componente, al aula práctica, entonces les voy a mostrar la ruta. A ustedes les debe aparecer algo así. El aula diseño del trabajo, componente práctico, ingreso. Una vez que ingreso, me va a aparecer algo que se llama componente práctico virtual. Aquí en este componente práctico virtual es donde ustedes me van a subir el informe de laboratorio. ¿Listo? Entonces, una vez que suben el informe a este componente práctico, yo les estaré haciendo la retroalimentación de este informe. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, si pueden ahora mismo ingresar al aula del componente práctico para que se les active, porque si ustedes no ingresan, el aula no se les activa y va a ser un poco difícil recibir los informes. Para el caso de los participantes que estén conmigo en el curso de diseño del trabajo, ojo a esto, no estoy autorizada a recibir el informe del laboratorio a través del curso de diseño del trabajo. Deben utilizar el aula de componente práctico. Si ustedes me lo envían por alguna casualidad a través del aula de diseño del trabajo, para los que están conmigo, que tengan en cuenta eso, yo no voy a poder recibirles ese trabajo por ahí. De pronto les dejo una nota o les escribo a través del correo interno, que no se les puede recibir por ahí porque hay un aula para dicho fin. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna duda respecto al laboratorio que van a realizar? Tutora, buenos días. Profe, una pregunta. El trabajo se va a montar solo en Excel, ¿no?
Bueno, esa pregunta de si el trabajo se va a montar solo en Excel, recuerda que es un informe que debe ir en Word. Entonces, si tú haces las tablas en Excel, pásame las tablas a Word, porque se presenta como tal un informe escrito Mm. en Word, ¿listo? Y si puedes pasarlo a PDF, pues Ah, igual listo. no hay problema, ¿listo? Pero en Excel es Eh, solo Listo, listo, para que listo, hagas profe. el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, tutora. Sí, Muy señora, buenos días. estoy entrando a la plataforma de la universidad, pero no me Sí, aparece señora. aún la parte del componente práctico. O sea, entro al diseño del trabajo, al curso de diseño de trabajo, pero como Ujú. tal, al aula del componente práctico no me aparece. Mira, ese aula, algunos estudiantes no les está apareciendo en la parte de arriba de los cursos, sino que les está apareciendo en la parte de abajo y les dice algo como acceder. Creo que aparece con lo de los cursos de la biblioteca y eso. Entonces ustedes a veces no le prestan con mucha atención a esos cursos. Creo que está apareciendo, a algunos les está apareciendo en esa parte. Entonces, para que por favor revisen esa parte y si no, para comunicarlo inmediatamente con el director de curso para verificar esta parte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta relacionada con la actividad? Tutora, y otra inquietud es que ahí mismo en diseño del trabajo, o sea, aparece componente práctico, pero aparece una guía sobre, hablando del Lego. ¿Hacemos caso omiso a esa parte del componente práctico? O sea, ¿nos guiamos a lo que usted nos está diciendo? Sí, señora, mira, la guía que ustedes deben desarrollar es la que yo les presenté y esa guía está dentro del aula del componente práctico. Se llama Guía de Laboratorio del Componente Práctico Virtual. La que tú me estás hablando, la del Lego, es la guía del componente práctico presencial. Entonces, no tiene nada que ver la una con la otra. Ok, tutora, muchísimas gracias. Esa era mi inquietud. Bueno, les agradezco a todos la participación. Si ustedes tienen alguna duda, les voy a dejar aquí mi Skype. Los voy a dejar a través del chat para que por favor las dudas que tengan para poder despejarlas. Yo los atiendo a ustedes los miércoles entre el horario de 4 a 5 de la tarde para que por favor si tienen alguna duda y si no, entonces al correo interno del curso. En este caso del componente virtual.